Un padre soltero vio a dos niñas gemelas abandonadas en la calle en Nochebuena. Pero cuando Fait, de 5 años, susurró quién los había dejado allí realmente y cuánto tiempo habían estado esperando en la nieve helada, todo su mundo cambió de una manera que nunca vio venir. Antes de continuar, por favor dinos desde qué parte del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Michael Brennan llevaba 3 horas conduciendo por esas carreteras secundarias vacías, intentando escapar del sofocante silencio de otra Nochebuena solo, cuando sus faros iluminaron algo que le heló la sangre. 2 pequeñas figuras, apenas visibles a través de la nieve que se arremolinaba, se acurrucaron juntas al costado de la Ruta 47. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. La nieve caía con fuerza desde hacía horas y la visibilidad empeoraba cada minuto. Pero a medida que su camión se acercaba, su corazón casi se detuvo. Eran niños. 2 niñas con abrigos rosas iguales se toman de la mano en la oscuridad a 20 metros del pueblo más cercano. Michael frenó de golpe y su camioneta se deslizó ligeramente sobre la carretera helada antes de detenerse. Sus manos temblaban mientras cambiaba la marcha a estacionamiento y encendía las luces de emergencia. Todos los instintos de sus años como ayudante del sheriff se activaron de inmediato. Cogió su linterna de emergencia y salió al viento cortante. «Hola», gritó suavemente, sin querer asustarlos. La niña más pequeña estaba llorando, todo su cuerpo temblaba, mientras su hermana la rodeaba con un brazo de manera protectora. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?». El gemelo más valiente lo miró con enormes ojos marrones que contenían un miedo que ningún niño debería tener jamás. La nieve se había acumulado en su cabello oscuro y sus labios se estaban volviendo azules por el frío. «Nuestra tía. Ella dijo que esperara aquí», dijo la niña, su voz apenas audible por encima del viento. «Ella dijo que alguien vendría por nosotros». Michael sintió que se le encogía el estómago al contemplar el desolado camino. No había casas en kilómetros a la redonda, ni coches averiados, ni señales de ningún adulto por ninguna parte. Solo bosques, oscuridad y la nieve implacable. La casa más cercana estaba al menos a 2 millas de distancia, y con este clima, bien podrían haber sido 20. «Cariño, ¿cuánto tiempo has estado esperando aquí?». La gemela más silenciosa finalmente habló. Su voz era tan pequeña que tuvo que inclinarse para escucharla. Desde que salió el sol». Las palabras golpearon a Michael como un golpe físico. Miró su reloj. Eran más de las 7 de la tarde. Estos niños habían sido abandonados al costado de la carretera durante más de 8 horas en la víspera de Navidad en medio de una tormenta de nieve que solo empeoraba. Apretó los puños con fuerza, pero obligó a su voz a permanecer tranquila y gentil. «Mi nombre es Michael. ¿Cuáles son sus nombres?». «Soy Grace», dijo la más valiente, todavía temblando. «Esta es mi hermana, Fait». «Esos son nombres hermosos. Escucha, Grace. Fe. Hace muchísimo frío aquí fuera y no es seguro. ¿Qué tal si vienes a sentarte en mi cálida camioneta mientras descubrimos cómo encontrar a tu tía?». Las muchachas intercambiaron miradas y él pudo ver la guerra entre su desesperación por calor y el miedo que probablemente les habían inculcado acerca de los extraños. Lentamente sacó su teléfono y les mostró su pantalla de bloqueo, una vieja foto de él con su uniforme de ayudante del sheriff. «Yo era policía», dijo suavemente, arrodillándose en la nieve para quedar a la altura de sus ojos. «Te prometo que solo quiero ayudarte a llegar a un lugar seguro y cálido. Debes tener mucho frío». Grace miró a su hermana. Pareció tomar una decisión demasiado importante para alguien tan joven y asintió. Michael los ayudó a subir a su camioneta, con el corazón roto al pensar en lo livianos que eran y en cómo su pequeño cuerpo se sacudía violentamente por el frío. Inmediatamente subió la calefacción al máximo y agarró la manta de emergencia de la guantera, envolviéndola alrededor de ambos. Se acurrucaron juntos en el asiento del pasajero como 2 pájaros en busca de calor. Desde su termo, vertió chocolate caliente en la tapa, una costumbre de sus días de patrulla, siempre teniendo algo caliente en las noches frías. «Toma, esto te ayudará a calentar. Compártelo con cuidado». «Bueno». Mientras bebían el chocolate caliente, pasándolo entre ellos con justicia practicada,
Michael intentó reconstruir qué clase de monstruo abandonaría a dos niños en una carretera desierta en medio de una tormenta de nieve. ¿Puedes decirme el nombre de tu tía?, preguntó, sacando su teléfono para pedir ayuda, pero no encontró señal. La tormenta debe haber derribado la torre más cercana. Tía Carol, dijo Grace, su voz se hizo más fuerte a medida que el calor regresaba a su cuerpo. Pero en realidad no es nuestra tía. Simplemente nos dijo que la llamáramos así. La historia salió a la luz en fragmentos, cada uno más desgarrador que el anterior. Su madre, Angela, había fallecido hacía 6 meses. Un aneurisma cerebral se la llevó repentinamente, dejándolas huérfanas. Su padre nunca había estado al tanto, pues cedió sus derechos cuando eran bebés. Desde entonces, habían estado entre 3 hogares de acogida diferentes. La primera familia estaba bien, dijo Grace en voz baja, pero dijeron que no podían quedarse con nosotras. El segundo ya tenía demasiados hijos. ¿Y tía Carol?, preguntó Michael suavemente, aunque ya podía adivinarlo. La pequeña voz de Fight respondió. A ella no le agradamos mucho. Ella dijo que comimos demasiada comida. Y estábamos demasiado ruidosos. Grace agregó, sus instintos protectores se mostraban incluso ahora, incluso cuando intentábamos estar muy callados, incluso cuando susurrábamos. La mandíbula de Michael se tensó mientras conducía por los caminos nevados hacia la ciudad. Había visto muchas cosas durante sus años en la aplicación de la ley, pero los crímenes contra niños siempre habían sido los más difíciles de digerir. ¿Y qué otra cosa se le podría llamar a esto sino un crimen? Ella recibió dinero por mantenernos, continuó Grace, sabia más allá de su edad en el peor sentido posible. La oímos por teléfono. Dijo que no valíamos el cheque que recibió. Esta mañana, nos subió a su coche y nos trajo hasta aquí. Dijo que nuestra verdadera familia vendría a buscarnos, que solo teníamos que esperar en la carretera y nos encontrarían. Pero nadie vino, susurró Fight, con lágrimas en los ojos. Pensé que tal vez éramos malos y que por eso nadie nos quería. Michael tuvo que respirar profundamente para mantener la voz firme. Hace 3 años, perdió a su propia hija, Sophie, y a su esposa, Catherine, en un accidente. Un conductor de reparto que revisaba su teléfono le había robado todo su mundo en segundos. Él creía saber lo que era un corazón roto, pero ver a estos 2 niños abandonados le abrió una herida completamente distinta. Escúchenme los dos, dijo con firmeza. No son malos. Lo que te pasó no es tu culpa. Se supone que los adultos deben proteger a los niños, no hacerles daño. Tu tía Carol hizo algo muy malo y me aseguraré de que nunca se lo haga a nadie más. La comisaría de Millbrook operaba con un equipo mínimo cuando llegaron. La agente Janet Walker, a quien Michael conocía de sus días en la policía, levantó la vista sorprendida. Michael, ¿qué te trae por aquí en esta tormenta? Su mirada se posó en las gemelas, que se aferraban la una a la otra. ¿Y quiénes eran estos novios? Michael explicó la situación con un tono cortante y profesional, intentando controlar su ira. Con cada detalle, el rostro de Janet se ensombrecía. Inmediatamente empezó a hacer llamadas. Pero las noticias no eran buenas. Las carreteras están intransitables en la mitad del condado, le dijo en voz baja a Michael mientras las niñas jugaban con un rompecabezas en la sala de descanso, aparentemente contentas de estar calentitas y seguras. ¿Y qué hay de las familias de acogida de emergencia? Janet negó con la cabeza. Todas llenas. Es Nochebuena, Michael. La única opción esta noche es el refugio del condado. Pero no hizo falta terminar. Ambos sabían cómo era el refugio del condado en Nochebuena. Abarrotado, caótico, lleno de adultos luchando con sus propios demonios. No había lugar para 2 niñas traumatizadas a quienes todos los adultos de su vida les habían fallado, excepto su difunta madre. Michael miró por la ventana a Grace y Fight. Grace ayudaba a su hermana con el rompecabezas, paciente y protectora, mientras Fight se apoyaba en ella, aún recuperándose de su terrible experiencia. Algo en su pecho, algo que llevaba 3 años congelado, se quebró levemente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me las llevo. Janet arqueó las cejas. Michael,
Todavía conservo mi certificado de acogida de antes. Lo había obtenido años atrás, cuando él y Catherine luchaban por concebir, cuando pensaban que la acogida podría ser su camino hacia la paternidad. Entonces llegó Sophie, su bebé milagro, y el certificado se volvió irrelevante. Lo mantuvo vigente incluso después del accidente, aunque no habría podido explicar por qué. Tal vez una parte de él sabía que lo necesitaría algún día. ¿Estás seguro?, preguntó Janet en voz baja. Sé que la Navidad es difícil para ti. Necesitan un lugar seguro y cálido esta noche. Tengo espacio. Si esta historia te toca el corazón, recuerda suscribirte para escuchar más historias como esta. A veces las familias que encontramos son las que nunca esperábamos. Se agilizaron los trámites dadas las circunstancias de emergencia. Mientras Michael llevaba a las niñas a su casa, se preguntó qué estaba haciendo. Durante 3 años, se había movido por su casa como un fantasma, manteniéndola, pero sin vivir realmente en ella. La taza de café de Catherine todavía estaba junto al fregadero de la cocina. El dibujo de Sophie todavía decoraba el refrigerador. Su habitación permaneció exactamente como la había dejado esa última mañana. ¿Es esta tu casa?, Fait preguntó mientras entraban al camino de entrada de la casa colonial de 2 pisos que una vez había estado llena de risas. Sí, lo es. Es bonito, dijo Grace suavemente. Como una casa en un cuento. Una casa feliz. Solo si ella lo supiera, pensó Michael. Pero él simplemente asintió y los ayudó a entrar. Subió la calefacción y les mostró los alrededores. Sus pasos resonaron en habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Cuando llegaron al pasillo de arriba, se detuvo en una puerta que no había abierto en 2 años. La habitación de Sophie. Su mano temblaba sobre el pomo de la puerta. Detrás de esta puerta había un museo de los 6 años de vida de su hija. Cada animal de peluche que había amado, cada libro que habían leído juntos, las paredes todavía pintadas del suave rosa que había elegido para su 5º cumpleaños. Pero estas chicas necesitaban un lugar donde dormir, y de alguna manera Michael sabía que Sophie querría que lo tuvieran. Tomó aire y giró la manija. La habitación estaba exactamente como Sophie la había dejado. Su osito de peluche favorito estaba sentado en la almohada. Sus dibujos todavía estaban pegados en el tablón de anuncios. El calendario en la pared todavía estaba girado al 3 de diciembre, hace 3 años, con la Navidad escrita con su letra temblorosa el día 25, decorada con estrellas de crayón. Los gemelos se quedaron en la puerta, inseguros. ¿De quién es esta habitación?, Grace preguntó, siempre ella necesitando entenderlo todo. Michael se quedó en silencio por un largo momento, con la garganta apretada. Era de mi hija. Ella ya no está aquí. Fait, sorprendiéndolo con su intuición, deslizó su pequeña mano en la de él. Fue un gesto tan simple, pero casi lo deshizo. ¿Está ella en el cielo con nuestra mami? La inocente pregunta formulada con tanta naturalidad aceptando la pérdida rompió algo en el pecho de Michael. Sí, lo logró. Creo que probablemente sean amigos allí arriba. Creo que Sophie estaría feliz de saber que estás usando su habitación. ¿Cómo era ella?, Grast preguntó. Ella tenía que detenerse y recomponerse. Ella era brillante y divertida. A ella le encantaba dibujar igual que a ti, Fait, y siempre estaba haciendo preguntas sobre todo, igual que tú, Grace. A ella le habrían gustado mucho los dos. Esa noche les preparó sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate, lo único que pudo preparar con su despensa vacía. Había estado sobreviviendo con cenas congeladas y comida para llevar durante tanto tiempo que había olvidado lo que era cocinar para otros. Pero las niñas comieron como si fuera un festín, agradeciéndole con cada bocado. En casa de la tía Carol, solo teníamos una comida al día, dijo Fait en voz baja. Dijo que éramos demasiado caros para alimentar a más gente. Michael apretó la taza de café con fuerza. Les preparó otro sándwich a cada uno sin decir palabra. Encontró ropa de Sophie que les quedaba bien, pijamas con unicornios que hicieron sonreír a Fait por primera vez, y un conjunto con estrellas que Grace sostenía como si fueran de oro. Mientras se cambiaban, puso una lavadora para limpiar sus prendas mojadas, notando lo raídos que estaban sus abrigos,
como sus zapatos tenían agujeros que habían sido rellenados con papel de periódico para protegerlos de la nieve. Al acercarse la hora de dormir, Grace preguntó vacilante: «Michael, no tenemos regalos para mañana. Santa no sabe que estamos aquí, probablemente fue a casa de la tía Carol. Pero no. Éramos lo suficientemente buenas para que nos cuidara, así que quizá tampoco éramos lo suficientemente buenas para los regalos». La naturalidad con la que lo dijo, como si ya hubiera aceptado que no merecían nada bueno, hizo que Michael quisiera encontrar a la mujer de los villancicos, y se contuvo. Eso no era lo que estas chicas necesitaban de él. «¿Saben qué?», dijo, arrodillándose a su altura. «Papá Noel es muy listo. A veces deja regalos extra en las casas de las personas en caso de que alguien especial pueda necesitarlos. ¿Por qué no echamos un vistazo mañana a ver?» Después de dormirse, acurrucados juntos en la cama de Sophie como dos gatitos, Michael fue a su garaje. En la esquina del fondo, cubiertos por una lona y capas de polvo, estaban los regalos que le compró a Sophie la Navidad pasada. Había estado comprando temprano, planeando con antelación, como siempre, comprando cosas para una niña un poco mayor. Libros con los que crecería, material de arte para cuando sus dibujos se volvieran más sofisticados, un kit de ciencias para las preguntas que siempre le hacía. Nunca había podido devolverlos ni donarlos. Llevaban 3 años esperando. Quizás, de alguna manera, habían estado esperando esta noche. Michael los llevó adentro, les quitó el polvo con manos temblorosas y los colocó debajo del árbol que había puesto a regañadientes, solo porque su vecino había insistido en que no podía dejar pasar las fiestas sin al menos intentarlo. El árbol parecía menos solitario con regalos debajo. También llamó a Janet, quien prometió traer ropa y artículos básicos adicionales por la mañana, si lo permitía. Entonces hizo algo que no había hecho en 3 años. Fue a su habitación, a la cama que compartía con Catherine, en lugar de dormirse en el sillón reclinable donde había estado pasando las noches. Mantuvo la puerta abierta, por si las chicas lo necesitaban, por si tenían pesadillas sobre ser abandonadas de nuevo, por si se despertaban asustadas en un lugar extraño. Fue el gemido de Faith lo que lo despertó a las 3 de la mañana. La encontró sentada en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Grace intentaba consolarla. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó Michael en voz baja, sentado en el borde de la cama. «Soñé que volvíamos a la carretera», sollozó Faith. «Y nadie vino. Nunca vino nadie». Michael la abrazó y Grace se apretó contra su otro lado. «Estás a salvo ahora. Ya no estás en esa carretera. Estás aquí. Estás caliente. Y estás a salvo». «¿Pero qué pasa si decides que tampoco nos quieres?», preguntó Grace en voz baja. «¿Y si somos demasiado problemáticos?». La tía Carol dijo que nadie lo haría. «Nos quieren porque damos demasiado trabajo». Michael sintió que se le rompía el corazón de nuevo. ¿Cómo se convence a los niños que han sido abandonados de que vale la pena conservarlos? «Escúchame», dijo con firmeza. «Lo que hizo la tía Carol estuvo mal. No eres mucha molestia, no eres mucho trabajo, sois 2 niñas valientes, amables e inteligentes que merecen ser amadas y protegidas. Y siempre que necesites un lugar donde quedarte, serás bienvenido aquí». Bueno. Ellos asintieron contra él, y él se quedó allí hasta que volvieron a dormirse, haciendo guardia contra sus pesadillas, de la misma manera que deseaba que alguien pudiera haber hecho guardia contra las suyas. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que todo cambia? Cuando los corazones rotos comiencen a sanar, siga mirando para ver qué trajo la mañana de Navidad. La mañana llegó con susurros y risitas. Michael los encontró en la sala de estar, mirando los regalos debajo del árbol con el tipo de asombro que no había visto en 3 años. «Santa nos encontró», exclamó Faith cuando lo vio. «Él sabía que estábamos aquí». «Siempre lo hace», dijo Michael, sorprendido de encontrarse sonriendo. No dolió tanto como esperaba. Las niñas abrieron sus regalos con una alegría contagiosa. Materiales de arte que hicieron que Faith chillara de alegría. Libros que hicieron que los ojos de Grace se iluminaran. Un par de muñecas que inmediatamente decidieron que eran hermanas como nosotras. Juegos de mesa que podrían jugar juntos. Cosas sencillas que trataban como tesoros. Grace guardó cuidadosamente cada trozo de papel de regalo,
alisándolo y doblándolo cuidadosamente. Podemos usarlo para envolver regalos para otras personas cuando tengamos regalos que dar algún día. El optimismo en esa declaración, la suposición de que algún día tendrían lo suficiente para dar a los demás, lo hizo excusarse y dirigirse a la cocina donde pudo recomponerse. Janet llegó alrededor del mediodía con suministros y noticias. Ella tomó a Michael a un lado mientras las chicas se probaban la ropa que ella había traído. Abrigos de invierno adecuados, botas sin agujeros, suéteres abrigados de colores llamativos. Encontramos a Carol Lutechkins, dijo en voz baja. La arrestaron. Admitió haberlas abandonado. Dijo que lo llevaba planeando durante semanas. Ya le había dicho a la CPS que las niñas se habían escapado y que seguiría cobrando los cheques hasta que alguien lo averiguara. ¿Qué pasará con ellas ahora? Su caso se revisará después de las vacaciones, pero Michael Janet se quedó pensativo. No tienen a nadie. Su madre no tenía parientes vivos y su padre renunció a sus derechos hace años. Volverán al sistema. Probablemente las separarán porque la mayoría de las familias no quieren acoger a 2 niños a la vez. No, dijo Michael con firmeza. Permanecerán juntos. Eso no siempre es posible. Entonces me quedaré con ellos, con los 2. Janet lo observó atentamente. Es una decisión importante, Michael. Has pasado por mucho. Ellas también. Y lo han pasado solas. Al menos yo pasé 3 buenos años con mi familia antes de perderlas. Estas niñas solo han sufrido pérdidas y abandono. Se merecen algo mejor. En los días siguientes, algo cambió en la casa de Michael. No fue repentino ni dramático. Sanación. Nunca lo es. Pero poco a poco, los espacios que habían estado en silencio volvieron a llenarse de sonido. Los dibujos de Fait empezaron a aparecer en el refrigerador junto a los viejos de Sophie. Se oía la voz de Grace leyendo en voz alta los libros que devoraba. La mesa de la cocina, que durante 3 años solo había albergado correo y silencio, se convirtió en el escenario de comidas, conversaciones y tareas una vez que se reanudaron las clases. Michael se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. Cocinar cenas de verdad, preparar almuerzos para llevar, revisar los armarios en busca de monstruos. Aunque Grace insistía en que era demasiado mayor para eso, todavía parecía aliviada cuando él lo hacía. Leía cuentos antes de dormir con Fait siempre pidiendo un capítulo más y Grace fingiendo no escuchar mientras. Estaba pendiente de cada palabra. Las niñas a veces tenían pesadillas. Fait soñaba con el frío, con esperar en ese camino eternamente. Grace soñaba con separarse de su hermana. Pero Michael siempre estaba ahí, dispuesto a consolarlas y tranquilizarlas, protegiéndolas contra sus miedos como deberían hacerlo los padres. Su terapeuta de duelo, a quien había llamado para una sesión de emergencia, le había hecho una simple pregunta. ¿Están? ¿Lo estabas considerando porque extrañas tener hijos o porque estos niños en particular te necesitan? La respuesta llegó de inmediato. No se trataba de reemplazar a Sophie. Nadie podría hacerlo jamás. Su hija siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. Se trataba de Gracia y Fe. 2 niñas que guardaban cuidadosamente el papel de regalo y decían, gracias por cada comida. 2 pequeñas niñas que se abrazaron durante las pesadillas y compartieron todo por igual sin que nadie se lo pidiera. 2 pequeñas niñas a quienes todos los adultos en sus vidas les habían fallado, excepto su difunta madre. 2 pequeñas niñas que merecían saber lo que se siente al ser elegida. En la víspera de Año Nuevo, mientras veían caer la bola en la televisión, grabada antes porque las chicas no podían quedarse despiertas hasta tan tarde, Fait se acurrucó al lado de Michael. Señor Michael, ¿vamos a tener que irnos? Grace, a su otro lado, se tensó ligeramente, esperando la respuesta que había tenido demasiado miedo de preguntar. Michael había estado luchando con esta decisión toda la semana. Pero sentado allí con estas 2 pequeñas almas valientes que habían sobrevivido tanto, la respuesta estaba clara. No, dijo con firmeza. No tendrás que irte. No si no quieres. En realidad, preguntó Grace, con voz pequeña y esperanzada. ¿En serio? Lo haremos oficial. ¿Te gustaría quedarte aquí para siempre, formar una familia?
Fight lo abrazó y Grace se unió rápidamente a ella. Por primera vez en 3 años, Michael sintió algo más que dolor en el pecho. No exactamente felicidad. Eso llevaría tiempo, pero sí propósito, esperanza, la posibilidad de que los corazones rotos aún pudieran albergar amor. ¿Podemos ser tus hijas?, preguntó Fight. Hijas de verdad para siempre. Para siempre, confirmó Michael, abrazándolas con más fuerza. A veces las familias más hermosas son las que nunca esperamos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. El proceso de adopción duró 6 meses. Hubo visitas a domicilio donde las chicas mostraron sus habitaciones. Conservaron la habitación de Sophie, pero la hicieron suya, con los dibujos de Fight y los libros de Grace mezclados con las cosas viejas de Sophie. Hubo citas en el juzgado donde se vistieron con sus mejores galas y sujetaron las manos de Michael con tanta fuerza que sus dedos se entumecieron. Hubo papeleo que parecía interminable, pero Michael lo abordó con la determinación de un hombre que ya había perdido uno. Familia y se negó a perder a otra. Grace se unió al club de lectura de la escuela y regresó a casa rebosante de emoción por la historia que estaba descubriendo. La profesora de arte de Fight dijo que tenía un talento increíble y la inscribió en un programa extraescolar. Ambos empezaron a llamarlo papá en primavera, naturalmente sin hablarlo. Grace lo dijo primero, preguntando con indiferencia, «Papá, ¿puedes ayudarme con la tarea?». Y Fight lo siguió a las pocas horas. La primera vez que ocurrió, Michael tuvo que disculparse de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de dolor. Eran algo más complejo. Alegría y tristeza mezcladas. El reconocimiento de que podía volver a ser padre sin traicionar el recuerdo de la hija que había perdido. La hermana de Catherine lo visitó en primavera, preocupada porque Michael asumiera tantas responsabilidades tan pronto. Pero cuando lo vio con las niñas, ayudando a Grace con un proyecto escolar sobre el sistema solar, enseñándole a Fight a mezclar colores para la puesta de sol que estaba pintando, lo entendió. «No van a reemplazar a Sophie», dijo en voz baja. «No», asintió Michael. «No lo van a hacer. Sophie es irreemplazable. Pero mi corazón es más grande de lo que pensaba. Hay espacio para todos ellos». En el aniversario del día en que los encontró, la siguiente Nochebuena, establecieron una nueva tradición. Se dirigieron al lugar donde los había visto por primera vez, pero esta vez con un propósito. Habían instalado allí una caja impermeable llena de mantas, calentadores de manos, alimentos no perecederos y un cartel con el número de teléfono de Michael. «Si necesitas ayuda, no estás solo». Luego entregaron regalos al refugio y sirvieron la cena en el centro comunitario. Las niñas insistieron en regalar algunos de sus juguetes a otros niños que tenían menos. Grace seleccionó cuidadosamente libros que pensó que a otros les encantarían. Fue creando dibujos especiales para cada niño. Esa noche, cuando Michael los arropó, todavía compartían la habitación de Sophie por elección propia, diciendo que dormían mejor juntos. Fight dijo algo que lo detuvo en seco. «Papá, creo que Sophie nos envió a ti». Grace asintió solemnemente. «Así ya no estarías solo en Navidad. Y así tampoco estaríamos solos». Ella sabía que nos necesitábamos el uno al otro. Michael besó a ambos en la frente, sin poder hablar por un momento. «Pienso que podrías tener razón. ¿Está bien que hablemos de ella?», Grace preguntó. «¿Te pone muy triste?». «No, cariño. Me alegra que quieras saber sobre ella. Ella es parte de la historia de nuestra familia, igual que tu mamá. Podemos hablar de ellos cuando quieras». Más tarde, de pie en la puerta observándolos dormir, con la mano de Fight extendiéndose incluso en el sueño para asegurarse de que Grace estuviera allí, el brazo protector de Grace sobre su hermana, Michael susurró un gracias a Catherine por enseñarle a amar. A Sophie por mostrarle alegría, a Angela, la madre de la niña, por traer estas dos preciosas almas al mundo. A cualquier fuerza que lo había puesto en ese camino en ese preciso momento. Pensó en aquella noche de hacía un año, la nieve arremolinándose, las luces de emergencia, dos pequeñas figuras y abrigos rosas demasiado finos para el invierno. Pensó que simplemente estaba haciendo su viaje anual a ninguna parte, tratando de escapar de su dolor. En lugar de eso,
se adentró directamente en un nuevo capítulo de su vida. Los gemelos no habían reemplazado a su familia perdida. Habían creado uno nuevo, diferente, inesperado, pero real y precioso de todos modos. El agujero en su corazón nunca sanaría por completo. Él lo sabía ahora. Catherine y Sophie siempre serían parte de él. Siempre las extrañarían, siempre las amarían. Pero la gracia y la fe le habían demostrado que un corazón roto todavía podía amar, todavía proteger, todavía ser un hogar para otros que lo necesitaban. Había aprendido que el amor no era un recurso finito. No se agotó. Creció hasta llenar cualquier espacio que le dieras. 6 meses después de finalizar la adopción, Michael estaba revisando algunas cajas viejas en el garaje cuando Fait y Grace entraron corriendo. Papá, mira lo que hicimos en la escuela. Era el día del padre y habían hecho tarjetas. El de Grace estaba cubierto de palabras cuidadosamente escritas sobre cómo los había salvado, cómo los había elegido, cómo era el mejor padre del mundo. Fait estaba cubierta de dibujos. Su familia, incluido un angelito al que llamó Sophie, que los cuidaba. Pero fue lo que Fait dijo a continuación lo que realmente lo deshizo. Nuestra maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestros héroes. Escribí sobre ti porque no solo nos salvaste del frío esa noche. Nos salvaste de estar solos para siempre. Grace añadió en voz baja. Nos diste una familia cuando todos los demás nos abandonaron. No eres solo nuestro padre. Eres nuestro héroe. Michael los atrajo a ambos hacia sus brazos, pensando en el viaje que los había traído hasta allí. 3 corazones rotos que se encontraron en la nieve. 3 almas que aprendieron que las familias no siempre nacen. A veces los encuentran al costado del camino en la víspera de Navidad, esperando ser reclamados, esperando ser amados, esperando volver a casa. También me salvasteis, les dijo. Ustedes 2 también me salvaron. Y en ese garaje, rodeados de cajas de recuerdos, dolorosos y preciosos, un padre y sus hijas se abrazaron con fuerza, una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, por el amor, por el simple acto de negarse a separarse. A veces, los mejores regalos vienen en los paquetes más inesperados. A veces llevan abrigos rosas demasiado finos para el invierno. A veces se toman de la mano en la nieve, esperando que alguien se detenga, los vea, los elija. A veces, los milagros se parecen a 2 niñas que necesitan un hogar y un hombre desconsolado que necesita una razón para sanar. Michael había encontrado su razón. La gracia y la fe habían encontrado su hogar. Y juntos, descubrieron que el amor no divide cuando se comparte. Se multiplica, crece, sana, transforma a 2 niñas abandonadas y a un padre afligido en algo hermoso, algo completo, algo por lo que vale la pena luchar, una familia. La verdad que había asombrado a Michael esa Nochebuena no era solo que alguien pudiera abandonar a 2 niñas inocentes. Era que al encontrarlos, al salvarlos, los habían salvado. Lo devolvieron de inmediato. Le dieron un propósito cuando se extravió. Le dieron amor cuando su corazón se sentía vacío. Le dieron un futuro cuando solo podía ver el pasado. Y cada Nochebuena desde entonces, mientras continuaban con su tradición de ayudar a los demás, Michael pensaba en ese momento. Luces de emergencia en la nieve, 2 pequeñas figuras de rosa, la decisión de detenerlo lo cambió todo. Apretaba las manos de su hija un poco más fuerte y agradecía al universo por unirlos. Porque las familias, había aprendido, no se trata solo de con quién naces. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien se niega a dejarte enfrentar el frío solo. Y en esa Nochebuena nevada, cuando el mundo parecía su momento más oscuro, 3 almas perdidas se apoyaron mutuamente, y eso marcó la diferencia. Si esta historia te recordó que los milagros aún ocurren, que las familias se pueden encontrar en los lugares más inesperados, recuerda suscribirte y compartir porque en algún lugar, alguien necesita escuchar que vale la pena elegirlos, amarlos, salvarlos, como la gracia y la fe, como Michael, como todos nosotros.